Amén, hermanos. Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Revelaciones. No cambié la versión, solamente Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 4. Y esto es una queja para los jóvenes, no mandaron ningún devocional con Apocalipsis. Un libro tan bueno, ¿cierto? Donde hay bienaventuranzas. A pesar de que usted puede ver muchas cosas en el Apocalipsis, que va a pasar esto, y que hay una bestia que tiene 10 cuernos, y uno de esos, ¿cierto? Se va a manifestar dentro de muy poco, yo se lo advierto. Pero más que eso, hermano, entre el mensaje van a ir apareciendo algunas bienaventuranzas. Y bienaventurado el que oye la palabra de esta profecía. Y gloria a Dios porque usted pudo leer Apocalipsis. Y me imagino que se empezó a imaginar todo lo que podía pasar. Sin duda alguna, hay que también considerar otros libros proféticos como Daniel, ¿cierto? Algunos, Joel también, que habla acerca del día de la ira de Dios. Pero ¿sabe qué? Esta tarde iba a decir, pero esta mañana quiero hablarle de todos los cánticos que pudimos entonar, de la santidad de nuestro Dios, de la santidad de aquel que vino. Y en la semana conversaba así con unos amigos, cómo Cristo podía ser 100% hombre y 100% Dios. Y cómo Cristo pudo ser 100% hombre y no, ¿cierto?, ser a la vez Dios. Porque Él decía, algunos decían Señor, Él decía, por ejemplo, estaba leyendo acerca del escritor de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado. Y este discípulo, ¿cierto?, era medio, ¿cómo decirlo?, corta cabeza, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque en una ocasión los samaritanos no querían que Jesús pasase por ahí con sus discípulos y que no querían acogerlo esa noche. Entonces Juan y el hermano Jacobo le dijeron, Señor, ¿no quieres que ore a Dios y descienda, haga descender fuego para que los consuma? Y Jesús dijo, no he venido a perder a las almas, sino a salvarlas. Y el mismo Juan que escribió Apocalipsis es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, que se dice y se cree que es la última carta escrita. ¿Sabe qué? Leía un versículo que decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel. ¿Qué se imagina en su cabeza con esto? Que es una palabra fiel y digna. Dignidad. De ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe qué? Antes de entrar al sermón, me encanta la actitud de Pablo, porque asume que la dignidad de Dios sobrepasa todo y que su palabra escrita es fiel. Y una pequeña enseñanza, como la palabra de Dios es fiel, se va a cumplir. Y todo lo que usted pudo leer acerca de Apocalipsis se va a cumplir. Y quiero que ahora leamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la revelación de Dios a Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos. Dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Punto, dice.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Se cree y se dice que los 24 son cada representante de los hijos de las 12 tribus y los 12 de discípulos. Se cree. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Se cree que eran los 4 evangelios. Se cree. Y dice el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios por eso. Versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, escuche bien porque me encanta este pasaje. Léalo conmigo, anímese. Dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. Yo me imagino ese momento y se me llena el corazón. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Piense que por la voluntad de Dios usted fue creado. Piense que por la voluntad de Dios tiene hijos. Que por la voluntad de Dios tiene nietos, tiene esposa, tiene una madre, un padre. Y por la voluntad de Dios también Dios nos quita a veces a lo que queremos tener. Pero por la voluntad de Dios, del digno, ese digno que un día ha de venir. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, vaya allí. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice: sí, amén. Y ese amén quiere decir: así sea. Y quiero decirle, hermano, que así va a ser un día. Y quiero también ponerle en contexto. Ha habido muchos rumores de guerra, han habido mucha apostasía, ha habido muchos rumores, terremotos, etcétera. Pero aún no es el fin, porque la palabra de Dios dice que son principios de dolores. No es casualidad que Chile solamente se haya rebelado.
No es casualidad de que ahora, cierto, el Medio Oriente quiere hacer una explosión contra el capitalismo y Estados Unidos. No es novedad. Cristo lo dijo. Porque habrán guerras y rumores de guerras. ¿Acaso las guerras comerciales dejan de ser guerras porque son comerciales? No. Pero le tengo una buena noticia. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y eso debería hoy día alegrarnos, porque quienes le traspasaron a esos que a veces sentimos un poco de rabia, por quienes azotaron a nuestro Señor, por quienes le hicieron padecer a nuestro Cristo, por quienes tuvieron la difícil, ¿cierto?, pero para ellos satisfactoria tarea de maltratar a un hombre. Todos los que le traspasaron, todos. Hoy tú puedes decir que esto no ha pasado por 2019 años. Hoy ya 2020 años. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios en Pedro, ¿cierto?, dice que el Señor no retarda su promesa. Y según algunos, los que dicen que no es necesario escuchar la palabra de Dios, no es necesario que me siente a mirar cómo el predicador quizás pueda exponer una verdad, no es necesario considerar las escrituras, no es necesario que yo me dé con una piedra en el pecho, porque eso me han dicho. Pero el Señor no retarda su promesa. Y hay algunos que la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un plan maravilloso de Dios. Es un plan digno de Dios. Es un plan amoroso. Y doy gloria a Dios porque tú estás sentado y pudiste un día recibir al Señor Jesucristo. Y doy gloria a Dios porque quizás oraste en la mañana. Y doy gloria a Dios porque quizás el año nuevo oraste agradeciendo a Dios. Y gloria a Dios porque hoy estás vivo. Y gloria a Dios porque quizás tienes enfermedades y Dios te las sustenta aún en la enfermedad. Doy gloria a Dios porque tienes lo que tienes. Doy gloria a Dios y a su Hijo Cristo porque somos salvos sin mérito alguno. Sin mérito alguno. Ningún trabajo, ninguna obra podrá salvarte. Una vez leí una frase muy buena que decía: más fácil es cruzar el Atlántico en un barco de papel que ser salvo por obras, imagínense. Yo lo encuentro absurdo, la primera parte, porque la segunda tiene mucho que ver. Y si existe una posibilidad, ¿cierto?, quizás cruzar el Atlántico, no hay ninguna, escúcheme, de ser salvo por obras. Ninguna obra va a ser digna delante del Cordero, quien es digno de recibir toda la gloria posible. Ninguna obra. Podrás quizás comprar una iglesia y decir: hermanos, tomen, acá hay una iglesia. Votemos todo lo que hay ahora. No, acá hay una iglesia, tomen. Pero puede que no crea en Dios y lo haga porque a lo mejor quiere estar sano con su alma, su conciencia, no sé. Ninguna obra puede comprar el cielo. ¿Sabe usted por qué Cristo oraba tan pasionalmente antes de ir a la cruz? Y dice la palabra de Dios en Mateo 26, 38. Mire, acompáñame allí, ahora que tenemos un poco más de tiempo y los hermanos fueron muy rápidos. Esto me beneficia un poco. Mire, Mateo 26. No, broma. Voy a terminar a la una, a la misma hora de siempre. Mateo 26, 38.
Mateo 26:38 dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Ha madrugado usted? La otra vez, ¿cuándo fue el día sábado? Madrugamos con el hermano Javier, hermano Germán y no sé quién más, el Dylan. Estaba ahí. Hasta las 4:30 ahí. Un club de Tommy. Orando, claro. Estábamos velando. Sí. Exacto. Para dar vuelta al juego. Y sabe que aún así me expongo, para vergüenza mía lo digo. Hay veces en que no puedo velar ni una hora orando. Y puedo reírme hoy día. Puedo reírme hoy día. Pero es vergonzoso. Personalmente, hablo por mí. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Yo no sé a qué hora fue Cristo a orar y no sé cuánto oró, si realmente fue una hora o un par de horas, no sé cuánto pasó de este versículo al otro, pero lo que sí sé es que sus discípulos, los pilares que Cristo escogió, no pudieron velar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Le gustaría ir a la cruz? ¿Hay alguien que quiera ir algún día a una cruz a morir? Difícil, ¿cierto? Y Cristo siendo 100% hombre, obviamente, no quería tomar esta copa amarga. Pero a la vez, la copa representa la ira de Dios. Vemos en Apocalipsis, ¿cierto?, las copas de ira. Pero Cristo, en su santidad, cuando le decía, Padre, pase de mí esta copa, luego decía, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se sometía, era obediente. Cuando yo peco, lo que tengo temor es que Dios, cierto, me castigue y también que pase algo, porque cuando uno peca siempre hay una consecuencia. Eso usted lo sabe. Y cada vez que uno peca y yo peco, como varón de mi hogar, siempre sé que Dios me va a castigar con algo, porque eso es lo bueno, que Dios nos castiga porque somos hijos. Si no sois, dice la palabra de Dios, bastardos, que significa no hijos. Y sabes que yo cuando peco tengo miedo de hombre a que Dios me castigue y miedo a que mi familia pague esa consecuencia y que yo también puedo pagarla. Lo que Cristo temía era separarse de Dios. Él era la copa amarga, la separación de Dios al recibir ¿qué? ¿Por qué Dios iba a separar de Cristo si Cristo era 100% hombre y 100% Dios? Y era un varón santo que no pecó.
Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué desamparó Dios a Cristo su Hijo? ¿Por qué? ¿Hay alguien que me responda? ¿También puede participar? No hay problema. Por el pecado. Aquel pecado que recibió de usted y de mí. Aquel pecado que tuvo que recibir en la cruz por nosotros. Es ese pecado el cual Dios en su santidad, y escúcheme bien, no puede convivir. Por eso dice: santo, santo, santo. Y sinceramente, me acuerdo, ¿cierto?, que Pastor Luis decía: Dios no puede ser santo 3 veces santo, porque se estaría santificando 3 veces. No, quiere decir que es importante recalcar la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Y Cristo se hizo pecado por nosotros en el madero. En cambio, en nosotros, en este 2020, es casi normal a veces estar separados del Padre. Porque a veces el pecado, hermanos míos, no quiero mostrarle un poco una enseñanza. A veces el pecado está latente en nuestras vidas, que se nos pasa a ser algo normal, algo casual. Oh, me ocurrió. Me equivoqué. Una falta. Algo casual, una oportunidad, lo siento, pucha, me erré, no sé. Pero cuando perdemos la sensibilidad al pecado, es cuando más normal se nos hace en nuestras vidas. Cuando el mentir ya es algo que, dije esto, pero era para salir del paso, porque mi jefe me preguntó y yo no hallé qué hacer, etcétera. Un día mi jefe me decía: Cristian, necesito esto para mañana temprano a primera hora, ¿cómo vamos? Bien, para mañana va a estar. Pero no estaba bien, no tenía nada, pero estaba. O a veces me decía ciertas cosas y yo, para salir del paso, me iba por el camino más corto. Y el pecado en mí se fue haciendo una cosa rutinaria. Pierdo la sensibilidad al pecado. Y esa es la enseñanza que puedo mostrarles hoy, que Dios en su santidad no puede convivir con el pecado. Por eso es necesario que Cristo nos arrebate para vestirnos con vestiduras blancas. Y una de las bienaventuranzas del Apocalipsis es que dice: bienaventurado aquel cuyas ropas son lavadas. Algo así, de ahí lo vamos a leer. Bienaventurado aquel que lava sus ropas, aquel que se lava a diario con la sangre de Jesucristo, con la oración, con las escrituras, para que el pecado no se nos transforme en algo normal. Iniciamos un 2020. ¿Qué será de nosotros este año con relación al santo? ¿Qué será este 2020 con relación de nuestra santidad al Padre? ¿Qué será de nuestras convicciones al santo? ¿Qué será de mi entrega al santo? ¿Qué será de mis gracias al santo? ¿Qué será de mi temor al santo? ¿Qué tipo y qué valor? Como estábamos viendo la mayordomía del tiempo, ¿cuánto aprecio el precio que fue pagado? Yo sé que fue pagado un alto precio.
¿Lo aprecias de verdad? Porque apreciar algo es colocar, ¿cierto? El monto, es como algo así, ¿cierto? Es lo que entendemos todos. ¿Aprecias el alto precio que fue pagado? ¿Qué tanto lo apreciamos? Este Jesús, el que te mostré, crucificado, abofeteado, humillado, este Jesús que lo podemos ver como un pobre hombre, humillado, volverá. Pero no a darse nuevamente en sacrificio. Jesús no puede darse en sacrificio nuevamente por el pecado, porque el precio ya fue pagado. Le dieron a él, ¿cierto? Figurativamente, una boleta en la cual va a venir a cobrar, y esa es su iglesia. Y todo aquel que en él cree no será condenado. ¿Sabe que la Biblia dice en Isaías 6? Mire, vaya allí conmigo. Isaías 6:1. Este Jesús volverá, pero no a darse, como le decía, nuevamente en sacrificio, sino que a buscar a lo que él había dejado acá en la tierra, que es su iglesia. Cristo viene y es el Señor Jesús en su calidad de Dios. Mire Isaías 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Cómo podemos limpiar nuestro pecado, hermanos? ¿Con un carbón encendido? ¿Quemarnos? No, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, figurativamente, como un carbón encendido. La palabra de Dios es la que quita tu culpa por medio del arrepentimiento. Iglesia amada, el Santo te ha regalado salvación. Es un don no merecido. Algo que ni tú ni yo podemos comprar. El alto precio que fue pagado no podemos nosotros igualarlo. Ni con todo el dinero del mundo. Ni con toda la fidelidad que pudieras tener a una buena obra. En base a eso, hermano, ¿qué gloria le vas a dar a Jesucristo el Señor este 2020? ¿Qué gloria le vamos a dar en conjunto, incluso como iglesia? ¿Qué gloria le vamos a mostrar al Padre para que se sienta satisfecho por el sacrificio que hizo su Hijo Cristo? ¿Sabe que leía acerca de Juan, el autor de Apocalipsis? Y se dice que no murió en Patmos, sino que se fue a Éfeso, donde escribió
la carta de Juan, el Evangelio, y ya estaba muy anciano y tenían que llevarlo, sus discípulos, los discípulos de Juan, llevarlo a la iglesia para escuchar. Y lo único que él podía decir no era hola, ¿cómo estás?, sino que era hijitos, amaos los unos a los otros. Y decía ahí el texto, y no paraba de repetirlo. Se cree, se dice. ¿Sabe qué? Aún en nuestra comunión, como hermanos, ¿qué tanto amo yo a mi hermano? Yo sigo insistiendo. Hubo un mensaje que habló a mi vida. ¿Y qué tanto puedo yo amar a mi hermano? ¿Qué tanta unión que a lo mejor decimos y no hacemos hay en nuestra vida? El amor de Dios, yo lo vi en ese hombre, el discípulo amado. Hijitos, amaos los unos a los otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. Pero podemos darle la gloria a Dios con eso. En el servicio, en ver flaquezas en nuestros hermanos y suplirlas, en ver quizás una necesidad e ir, en hacer algo por quienes quizás no nos relacionamos tanto, en mostrar el sacrificio de Dios con su Hijo Cristo, en mi amor, en cómo yo le pago a Cristo lo que hizo por mí, en el servicio, en la predicación, en mi santidad, en todo lo que tú puedas hacer, en las obras que Dios preparó de antemano en Efesios 2:10. ¿Cómo le vamos a dar la gloria a Dios por lo que hizo este año? Predicando, evangelizando, amén, gloria a Dios por eso. Quizás en llevar una hermana a su casa, quizás en llevar un hermano a su hogar para que no tome micro tan tarde. Obras dignas del digno que fue Cristo. Y es. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en cómo darle la gloria a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la sensibilidad de cuán digno es? Y si tú no eres creyente, hoy puede ser un buen día para ti. Hoy puedes escuchar esta palabra y meditarla y venir al Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón reconociendo tu pecado. Es que yo no quise aceptarte porque en realidad yo sí sabía de ti, Señor, y en realidad yo sé que tú eres bueno y que, bueno, gracias a Dios y a tu Padre yo he sido bueno, he tratado de ser bueno. Pero ¿sabe qué? No basta, porque Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cuántos de los que están presentes, me incluyo, no le dimos la gloria a Dios en el 2019? ¿Cuántos de nosotros en este mundo vamos a levantar esa bandera que somos creyentes? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a identificar con quien es el digno de ser identificado por el mundo, por cada uno de los que nos rodean? ¿Cuántos vamos a decir que somos creyentes? Y parecen cosas básicas, pero hasta eso a veces yo lo olvido.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, según Pablo, podría ser una buena actitud como iglesia. Podría ser una buena actitud para ti que no conoces a Cristo como tu Señor. Podría ser un acercamiento a Jesús el Señor. Pero cuán difícil nos es reconocer que hemos equivocado, hemos faltado, hemos errado, pero ¿por qué no mejor llamarle hemos pecado? Cuando Daniel oraba al Señor, decía, yo y mi pueblo hemos pecado. El pecado no es algo que no se deba hablar. Es algo que debe estar latentemente en nuestra vida para no hacerlo. Debemos estar recordando, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. El pecado, hermano, mancha la comunión con el Santo. Esa es la enseñanza. Y quizás podríamos terminarla ahora para ir a comer o disfrutar, ¿cierto? Pero el pecado es el que mancha la relación con el Padre. Es nuestra simpleza la que mancha la comunión con el Padre. Y como Cristo temía a la copa de Dios, nosotros debiésemos temer a esa copa si pecamos. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad te quebraste con la santidad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que atendiste a la voz de Cristo para ir a orar al frente? ¿Te has dado cuenta que es algo que ya no hacemos? Por el espacio y aquí y allá. Y en tu corazón, ¿de verdad te quiebras con el Santo? ¿Quién es digno? Te puedes ver bien satisfecho, tuviste un buen año, dichoso, todo bien, todo marcha bien, he sido bendecido, he conseguido lo que quería, he logrado todo, nada me falta, ni espiritual, ni social, ni bla, bla, bla. Pero, ¿qué hay, cierto, de la sensibilidad con el digno? ¿Te sientes digno? ¿Te sientes digno de que Cristo un día venga? Deberíamos humillarnos. ¿Por qué? Porque lo que sea. Si Dios te pide que te humilles por algo que a lo mejor no entiendes, deberías hacerlo. Si tú crees que no has hecho nada para humillarte, tan solamente deberías humillarte porque no eres digno de escuchar al rey hablarte. La realeza, cuando estaba, cierto, acá en el mundo, cuando pasaban sus siervos, ¿qué hacían? En señal de reverencia, se hincaban y trataban y no miraban al rey hasta que él les dijera. ¿Por qué? ¿Qué motivos tienes para humillarte hoy? ¿Qué motivos tienes para humillarte hoy día? Bueno, ninguno. ¿Y qué tal de la palabra dignidad? ¿Qué tal de su santidad y la que nosotros no tenemos? Me he hallado falto. No he trabajado lo suficiente para poder agradar al santo, santo, santo. Peco porque soy pecador. Resumiendo toda la frase, ¿cierto? Que se decía, uno no peca, es muy enredado. Peco porque soy pecador. Lo que sea que Dios quiera que te humilles, deberíamos hacerlo.
Hay cosas en las cuales Dios a uno le muestra en situaciones adversas, en la que la voluntad de Dios es la humillación. Imagínese, ¿cuándo ha pensado que la voluntad de Dios para el creyente ha sido humillarse? Pero yo le tengo un buen pasaje, porque Cristo Jesús enmudeció su boca y como cordero al matadero fue llevado. Y no habló. Era la voluntad expresa de Dios el Padre en el Hijo Jesucristo. Si no tienes explicación, si bajo contextos burdos y el rey te exige que te humilles, debes hacerlo. Debes hacerlo. Y cuesta, hermano. Ay, 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 que cuesta. Cuesta. Quema el orgullo, la soberbia, quema. ¿Y por qué yo, si soy hijo del rey, me tengo que humillar delante de este incircunciso de corazón? Cuesta. Pero el rey enmudeció y no abrió su boca, según Isaías 53. Tan solo piensa, hermano, un momento, por favor, en el Señor, aquel que cantábamos. Piensa solo un momento en la sensibilidad que refleja tu condición hoy día, tal como estás hoy día. Piensa en la sensibilidad que refleja tu condición delante del Santo hoy día, ahora, en estos momentos, piénsalo. Si Cristo viniera hoy día, piensa en esto un momento, por favor. Si Cristo viene hoy día, ¿has de mirarle a la cara? Ya hazte una pregunta a ti mismo. ¿He de mirarle a la cara? ¿Puedo levantar mi frente en alto y mirar al Rey? Aquel Cristo que vendrá en calidad de Dios, 100% Dios, ya no más hombre, en 100% Dios glorificado en los cielos. Si viniera hoy, ahora, ¿podrás mirarle a la cara? Sea lo que sea que tengas en tu corazón, debemos arrepentirnos, hermanos. Lo que haya, y si en ti quizás doy un lugar a tu fe, no hay nada, aún así te es necesario, porque Él es digno de recibir toda la honra y la gloria para Él. Piensan solo en un momento en la dignidad del Señor, esta dignidad que fue violentada por escupos. Él recibió de buena forma, callado por ti. Porque digno es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero si te escupieran en el rostro afuera, te indignarías, ¿cierto? Y hasta un combo le pegaríamos, ¿cierto? Porque nos conocemos y somos así. Pero en cambio el ejemplo de nosotros enmudeció su boca y humillado asumió su dignidad. Porque cuando nos escupen, ¿qué perdemos? Me siento indigno, así como la nada de la nada. Mateo 27:22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Y yo te pregunto a ti, ¿qué mal ha hecho Jesucristo para que con nuestros pecados sea nuevamente crucificado? Y todos le dijeron, pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo el Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de él, demostrando: yo me justifico, yo no tengo nada que ver. El mundo.
sabiendo la justicia de Dios, teniendo en cuenta el consejo aún de su esposa, no tengas nada que ver con este justo, entendiendo, me aparto y me lavo las manos porque yo no tengo responsabilidad con esto. Pero Jesús dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Lamentablemente Pilato hoy está en el infierno. Y respondiendo todo el pueblo, bueno, antes de eso dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilato dijo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros. Pueblo irreverente. Pueblo digno de ser apedreado, ¿cierto? ¿Y nosotros? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos mejor que el pueblo de Dios? ¿Pueblo judío? ¿Israel? No, pero yo soy hijo del rey. Usted no me puede venir a hablar a mí así, acá. No, yo no puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo. El pueblo dijo, no importa, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron. Lamentablemente sus hijos y ellos mismos están en el infierno ahora. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, les entregó para que sea crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Este es el digno, humillado, quebrado delante de hombres impíos. Este es el digno que debemos honrar. Debemos sacar la voz por el digno, defender al digno en el mundo, porque el mundo está enemistado contra Dios. El mundo no quiere a Dios. ¿Por qué debemos ceder ante el mundo si el mundo no quiere a Dios? Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y preguntaba, Apocalipsis 5:2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Lee el último versículo conmigo, el 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el digno. Hebreos 12:3. Anda allí conmigo. Estoy ya terminando. Dice la palabra de Dios, y este es un consejo genuino de su palabra. Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está recién iniciando un 2020. Lleno, escúchame bien, lleno de pruebas, llenísimo de tentaciones del diablo y sus ángeles. Escúchame bien,
Está lleno de pecado el mundo. Pero sabe Dios guardar a sus hijos si sus hijos le asumen como digno a Él y día en día oran al Hijo, a Jesucristo, aquel que dio la vida por ti. Visita si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo te aconsejo con todo el amor posible que en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Tú no puedes postergar esta salvación tan grande. Porque un día, más cercano que tarde, el Santo de Israel, el Santo va a venir y debiese darte gozo, debiese animarte, debiese levantarte de la condición en la que estás. Si estás apagado, debieses levantarte y ponerte a trabajar, porque otros no van a poder ir contigo. Y tu condición deja a otros afuera. Y tu condición y tu semblante dejan a otros en el pecado. Porque no pueden creer que ser creyente sea como nosotros. No pueden creerlo. Porque tu pecado mancha la santidad de Dios. Mi pecado mancha la santidad de Dios. Y ellos ven, Dios es un Dios corrupto. Dios es un Dios... de esos no. Dios sigue siendo santo. A pesar de que yo peque, Dios sigue siendo santo. Pero en otros, Dios es un Dios de negocio, Dios es un Dios de facilidades, no me gusta, un Dios que prohíbe todo, que a la vez permite todo. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.